Y bueno, don Ángel, es un honor poder entrevistarlo, de verdad que es algo increíble poder conversar con usted. Muy bien. Empezamos con la entrevista. Lo primero que yo le quería preguntar es, bueno, ¿cuáles son sus primeras referencias literarias, ¿no? Cuando era niño, ¿y cuáles consideras que son sus escritores predilectos, ¿no? O que siempre revisa o vuelve a leer. Bueno, yo empecé a leer tarde en realidad, porque yo jugaba al fútbol en mi ciudad, en Bahía Blanca, y hasta los 22 años había leído las cosas del colegio nada más. No tenía otra cosa en la cabeza que no sea el fútbol. Y bueno, leía comentarios de fútbol, revistas de fútbol y eso, ¿no? La primera referencia literaria fue un libro de Sartre, porque yo empecé a ir a la universidad cuando estuve lesionado. Entonces tuve mucho tiempo, como un año lesionado, y tenía tiempo y empecé a ir a la universidad. Y, y yo, para presumir, fui a una librería y elegí cualquier libro. Sartre me resultaba conocido y iba con el libro de Sartre bajo el brazo. Y un día se me ocurrió abrirlo y era Reflexiones sobre la cuestión judía. Y no entendí ni una sola palabra. Y bueno, entonces, después cuando yo empecé a militar políticamente, ahí sí comencé a leer otros autores, ¿no? Sobre todo de política. Hernández Arregui, Rodolfo Puigirós, Rodolfo Walsh, también a John William Cook. En cuanto a literatura propiamente, empecé a leer a Cortázar. Los cuentos de Cortázar me apasionó. Después seguí con Borges, eh, que ahí ya me deslumbró. García Márquez, Delibes, es decir, bueno, muchísimos. Es decir, sigo leyendo, ¿no? Es decir, bueno, hablando de Sartre, en este momento estoy leyendo Las Palabras, releyendo un libro de Sartre que se llama Las Palabras, que es buenísimo, es una cosa maravillosa. También leí dos libros que a mí me abrieron la posibilidad de entender la realidad, que era mi obsesión, ¿no? Por eso fui a la universidad, más que nada, que fue para leer El Pato Donald, un libro que apareció en el 71 en Chile, de Dorfman y Matelar, donde comprendí el mensaje subliminal que uno encuentra en la sociedad y sobre todo en las cosas que aparentemente son inocentes, como justamente el Pato Donald, ¿no? Cómo a través de eso estamos recibiendo conceptos ideológicos y conceptos también de vida, ¿no? De forma de vida. Y el otro libro que leí y que me apasionó también y son libros que yo considero indispensables, Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Esos son el libro que también entendí eh, de qué manera estamos eh, sometidos a un modo de vida. Como es lógico, ¿no? Todo sistema tiene, el sistema donde vivimos nosotros, que es el sistema capitalista, no solamente es un sistema económico, es una forma de vida, una forma de entender y de vivir. Bueno, eso lo entendí a través de ese libro de Pedagogía del Oprimido. Libro de fútbol, el primero que leí fue uno de Panzeri, Dinámica de lo impensado, de Dante Panzeri, un periodista argentino. Después leí libros de Peuchele, de Nolo Ferreira, un delantero de Estudiantes de La Plata de la década del 30, de Pedernera, bueno, de mucha gente, de Scopelli, que fue entrenador y que fue también jugador de aquel Estudiante de La Plata de los años 30 que le llamaban de los profesores por lo bien que jugaban. Y después los libros de fútbol, el libro que me entusiasmó de fútbol y que uno aprende muchísimo de Galeano, ¿no? Fútbol a sol y sombra. Y otros muchos que en este momento a lo mejor se me van. Bueno, de hecho, don Ángel, en esa época de los 40, 50, leer el gráfico era también como leer Sí, un libro, ¿no? Porque las crónicas de Juvenal, del Beco eran impresionantes, ¿no?
Sí, y antes de Panseri también, y de muchos periodistas que no son tan conocidos, pero que tenían conocimiento de fútbol, tenían sensibilidad para entender el juego también y para disfrutar del juego, y además preocupación por escribir bien, que eso se fue perdiendo, por lo menos en el ambiente futbolístico. Seguro, y bueno, usted mencionaba varios escritores como Borges, por ejemplo, que hay una anécdota de Borges que va con Amorín a ver un partido de fútbol y se van al medio tiempo porque nunca le encontró como que le interesa el fútbol, ¿no? Como García Márquez, que sí era hincha acérrimo del Junior de Barranquilla, ¿no? Como Vargas Llosa, bueno, Ribeiro, que mencionábamos que eran hinchas de la U, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre el fútbol y la literatura, ¿no? Que a veces la gente considera que tienen, que son opuestos. No, 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 eso no puede ser. Además, la literatura se encarga de, de transmitirnos las vivencias que tenemos nosotros, de la realidad, ¿no? Y el fútbol forma parte, por lo menos en los países sudamericanos y en otros muchos países del mundo, forma parte de nuestra identidad, no solamente futbolera, de nuestra identidad como persona. Tiene un lugarcito el fútbol. El mismo Galeano decía que él en realidad lo que quería hacer era jugador de fútbol, pero no pudo porque según él jugaba mal, pero eso es lo que quería hacer. Vázquez Montalbán, también acá en España, un escritor eh, de novelas, sobre todo novelas policíacas, pero bueno, poeta también, escritor, político, hincha del Barcelona, es decir, y que tenía un conocimiento del juego, ¿no? Delibes también. Roa Bastos también escribió de fútbol. Yo por lo menos leí un cuento de Roa Bastos de fútbol. Muchísimos escritores y no están reñidos con la literatura. El fútbol eh, es más que un juego para muchos de nosotros. El fútbol es una manera de expresar y de comunicarnos, de expresarnos y de comunicarnos. No solamente es un juego cualquiera, un entretenimiento, que lo es, sino también es un modo de expresión y de comunicación. Y por lo tanto también forma parte no solamente de la literatura, sino de la pintura. Hay muchas pinturas referidas a este juego, eh, del teatro, del cine. ¿Por qué? Bueno, porque también tiene un sentido épico, no en el sentido de lucha, sino en el sentido de gloria, de heroísmo muchas veces, de resistencia. Es decir, el fútbol abarca muchísimas cosas que forman parte de la literatura y que forman parte de la vida, ¿no? Bueno, normalmente se ve mucho al futbolista que no lee mucho, ¿no? Que hay esa idea preconcebida quizás del futbolista, ¿no? ¿Cómo usted vivió el proceso de siendo ex futbolista y ex entrenador de escribir libros? Bueno, primero que es un tópico que el jugador de fútbol no lee, pues yo quiero preguntar quién lee. En los jóvenes, ¿quién lee? Si en este momento en, hay una profesora, amiga mía, que hizo una encuesta sobre, por ejemplo, preguntándole a los alumnos, entre otras preguntas, quién era Franco. No sabían quién era Franco, si no solamente no leen, parece que viven en otro mundo. En Argentina, preguntándole hace poquito eh, si tenían noticias del golpe de Estado que hubo en el 76. Y los jóvenes decían, no, no sé. Si tenían noticias de los desaparecidos, tampoco, no sabían de qué se trataba. Bueno, entonces, yo creo que lee muy poca gente y cada vez menos se lee, no, creo yo, porque no tengo ninguna estadística. Sin embargo, una editorial donde publiqué el último libro que hice junto a mi amigo Marcos Reumann, nos dijo que la venta promedio de los libros es de 700 ejemplares, y de los cuales se sospecha que solo lo leen un 20%. Entonces, no es que los jugadores de fútbol
solamente no lee casi nadie. Pero bueno, el jugador de fútbol, eso es un preconcepto de la clase, eh, de la oligarquía, sobre todo de la clase pudiente, porque siempre ha considerado el fútbol como una cosa de brutos. Inclusive el fútbol nació juzgado de esa manera. En Inglaterra, en 1300, ya no me acuerdo qué reyes, lo prohibieron por ser un juego perturbador y estúpido. La gente jugaba en las plazas, con la mano, con los pies, jugaban, se divertían. Entonces ya el fútbol nació plebeyo. Y entonces la oligarquía siempre lo vio como algo de gente, no toda, ¿no? Siempre hay gente que no, como Vargas Llosa o como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero en general es así. Entonces dicen, bueno, el jugador de fútbol es un bruto. Brutos hay muchos que no juegan al fútbol. Le quiero contar que el año pasado, por el centenario universitario, bueno, aparte de la película que usted estuvo, creo, en el estreno allá en Madrid, se Sí. publicaron 24 libros de la U, imagínese. 24 libros de la U, fue algo impresionante. Fue algo, como usted dice, no se lee mucho, ¿no? Pero la gente se llevaba más libros que quizás cuando los niños entran al colegio, ¿no? Era impresionante todo lo que compraban de libros para que lean, ¿no? Y para que conozcan la historia del universitario. Y bueno, lo otro que le quería preguntar, ¿no? Muchos periodistas, muchos escritores mencionan que un partido de fútbol, ¿no? Y el fútbol en general tiene todo, ¿no? Tiene tristezas, alegrías, ¿no? Puede ser Eso. una película, un libro, ¿no? Sí, Y de sí. todas maneras, la campaña del 2002, ya entrando más al tema del fútbol, podría ser una película, ¿no? Con título, de todas maneras, la frase que quedó para la posteridad, contra todo y contra todos, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de esa campaña del 2002, que fue sufrida por el tema económico, por todas las cosas que pasaron y que al final se logró el objetivo ganándole al clásico rival, como es de costumbre para Universitario? Es curioso que esas cosas se dan, sí. Nosotros habíamos perdido los dos clásicos en el campeonato, pero dice que eso también es normal, que la U pierde con Alianza partidos que no tienen trascendencia. Partido definitivo, gana la U. Partido definitorio, gana la U. Y en este caso se dio también. Bueno, con respecto a la frase, menos mal que se borró todo lo demás. Eso quedó en el olvido. Porque fue una reacción precisamente a todo lo que habíamos soportado durante todo el año, ¿no? Desde el principio. Nos pagaron un mes y después desaparecieron. No nos pagaron nunca más. Pero al mismo tiempo fue una experiencia muy intensa y muy grata, porque nos juntamos todos, jugadores, cuerpo técnico, todos los otros colaboradores, utileros, todos hicimos una votación. ¿Qué hacíamos? ¿Seguíamos o no seguíamos? Y decidimos seguir. Y seguir con todo, asumiendo la responsabilidad de todo, haciéndonos cargo de todo. Los mayores le daban cierto dinero a los chicos que empezaban porque no tenían dinero, y nos ocupábamos de todo. Y formamos una especie de sociedad ajena a todo lo que nos rodeaba. Éramos nosotros, contra todos. Esa fue la verdad, contra todos porque fue contra la misma dirigencia del club, que en ese momento nos quitó todo el apoyo, inclusive nos íbamos a entrenar al Monumental. Y como no pagaban el alquiler en el entrenamiento, no teníamos agua caliente, no teníamos luz. Bueno, era una cosa increíble. Y además, por todo lo que nos hicieron fuera de la U, todo lo que nos echaron un jugador antes de la media hora durante 9 partidos. Echaron a Chemo porque el árbitro tropezó con él y le dieron un partido de suspensión. Se guardaron los dirigentes de la federación en ese momento, se guardaron el informe del árbitro porque Alianza Lima nos había presentado al control antidoping y el árbitro dijo que no se presentaron porque perdían el avión. Algo ridículo. En todo caso, perdía el avión el que le tocaba el control antidoping y no los demás. Bueno, hicieron de todo, de todo. Entonces, claro, yo juntaba todas las tensiones y cuando terminó el partido,
que además el árbitro creo que dio 5, ya no me acuerdo mucho, pero 5 o 6 minutos y jugó mucho más. Y bueno, entonces ahí exploté mal, me avergüenzo de haberlo hecho y salió esa frase porque me salió del alma. Fue un triunfo contra todo y contra todos. Sí. Efectivamente, como vos dijiste, una costumbre de la U. Pero eso quedó porque fue algo rozando lo heroico, ¿no? Porque que no le paguen a un plantel y que los jugadores sigan entrenando y sigan jugando y sigan respondiendo como respondieron, yo nunca lo viví, ni siquiera lo conozco. Entonces, bueno, eso ha quedado, a pesar de que la U es un equipo que ha ganado muchísimos campeonatos antes y después, pero ese ha quedado por esa razón, ¿no? Y yo quería mencionar tres personajes que eran importantes. Bueno, en un partido, creo, antes de viajar a Trujillo, creo que quisieron sacar los dirigentes a Nuno Molina por quejarse por el tema de los pagos, ¿no? Y al final el equipo se levanta contra la dirigencia para que vuelva el equipo, Nuno Molina. Sí, eso fue antes de viajar a Trujillo, pero para jugar con otro equipo, con Copsol, no era la final. Sol, que Derticia jugaba ahí, claro. Claro, exactamente. Y sí, lo que había hecho Molina era mandar un telegrama para que constante ¿cómo se llama? La deuda, para dejar constancia de la deuda. Entonces, no estaba el presidente en ese momento, había un directivo que no me acuerdo el nombre, de verdad que no me acuerdo, si no lo diría, pero no me acuerdo. Y no lo dejaron entrenar, previo a viajar. Entonces yo fui a hablar. Primero le pregunté al Nuno si iba. No, me dijo Ángel, yo lo presenté para dejar constancia de la deuda, pero claro que quiero jugar. Le dije eso a los dirigentes, el dirigente dijo, no, no juega, está suspendido, no sé qué. Buah. Y mientras yo estaba hablando, vinieron todos los jugadores. Y bueno, tratando de hacerle entender, no quiso entender y no lo dejó viajar con nosotros. El Nuno Molina ese día viajó en automóvil por su cuenta con otra persona que lo llevó. No lo querían dejar entrar al hotel donde estábamos concentrados ni al vestuario. Una cosa absurda por completo. Bueno, ese partido ganamos 3-0 y cada gol se festejó como si fuera el campeonato del mundo, porque era el argumento nuestro para después decir al presidente, o juega Molina o no jugamos más. Y así fue, así le dijimos. Y bueno, jugó Molina. Un partido contra Alianza Zuliana en el Monumental. Y el Cholito Sotil le dio una pelota y lo dejó mano a mano con el arquero. Y falló el gol. Y yo digo, ay Dios mío, con todo este lío falla el gol. Otra jugada del Cholito Sotil, entonces sí hizo el gol. Y ganamos 1-0 con gol del Nuno Molina. Es decir, todas esas cosas se fueron dando para que la campaña la hayamos vivido todos los que la vivimos como algo excepcional. En realidad fue algo excepcional en la vida de cada uno de nosotros. Usted ha visto los mejores equipos de Perú. Osmar dice que el jugador favorito que vio peruano es el Cholo Sotil y usted hizo debutar a su hijo en Lima contra Copsol, me acuerdo, y marca un gol al Cholito Sotil. Me parece que fue en el Estadio Nacional, ¿eh? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí, sí. El Cholito Sotil era un jugador, un gambeteador, un jugador que tenía todos los genes del atrevimiento del fútbol peruano, de históricos. Era un jugador natural, jugaba así porque él sentía eso y jugaba de esa manera. Y fue un jugador importantísimo. Inclusive jugó el último partido final con una naturalidad absoluta, como si estuviera jugando en el potrero de su barrio. Era un chico que tenía un gran porvenir en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, el padre fue un crack. El padre pertenece a todos esos cracks que fueron forjando la identidad del fútbol peruano, ¿no? Uno de los grandes fue el padre. Y el chico fue un jugador extraordinario. Bueno, efectivamente, fue un jugador importantísimo cuando en el debut de él en ese campeonato, ¿no? Y ahí, bueno, era un equipo también muy experimentado, ¿no? De hecho, Sí. cuando hablé con Ibáñez me decía que
mucho de lo que es él ahora como técnico, ¿no? Fue de parte de las conversaciones que tenía con usted antes de que llegaba a los entrenamientos, ¿no? Bueno, estaba Chemo, estaba el Puma Carranza, ¿no? ¿Cómo esos jugadores fueron importantes también en la campaña para lograr el objetivo? Fueron decisivos, no solamente importantes. Ibáñez, Chemo, el Puma, Villayonga también, y otros que eran, eh, digamos, ocupaban otro lugar, pero que también eran importantes. El Cheta, eh, qué sé yo, el Leche García, que también era un jugador que tiraba rabona en las finales, eran jugadores que además, bueno, Maldonado, que era un gran jugador, Chino Pereda, jugadores de mucha experiencia, que se juntaron Estaba para... K7, creo también, ¿no? Que jugó después en Estaba Casiete, efectivamente, bueno, España. siempre me olvido de alguien, naturalmente, pero estaba Caliquio también, el Panaderito Díaz, que hizo un golazo de tiro libre contra, contra Sport, no, Contra Cristal, contra contra Cristal Cristal, en el Nacional. Fue eh, la primera en vez que Nacional. fue a la tribuna norte, me lo acuerdo perfecto ese partido. Ujú. Bueno, ese fue un partido bastante bravo porque tenía un equipazo, Cristal también. En ese campeonato Cristal y Alianza tenían muy buenos equipos de fútbol. Y cuenta el panaderito, yo eso no lo sabía, lo escuché a él después, muchos años después, que estaba Chemo para tirarlo y él no se atrevía al principio, pero después se atrevió y lo tiró. Ya había hecho un gol de tiro libre contra Copsol aquel día que no jugó en Uno Molina. Bueno, y ahí hizo un golazo de tiro libre. Pero bueno, se fueron dando todo eso que sabés que te digo, que es producto de la fuerza que te daba la adversidad y la unión de todos nosotros. Y esos jugadores que vos dijiste fueron fundamentales para esa unión, porque, porque Ibáñez fue decisivo en partidos cuando el arquero, es decir, cuando vos mirás para atrás y necesitas el arquero que te salve en ese momento para poder ganar el partido. En los dos partidos finales, estábamos 0-0, Ibáñez sacó un mano a mano en los dos partidos. Entonces, todos los jugadores fueron importantísimos y todos juntos, más todavía, ¿no? Entonces había una unión entre todos, un respeto. Y hay anécdotas que yo he contado porque son, un día jugamos, no me acuerdo, vamos a suponer un sábado y teníamos que volver a jugar el miércoles. Entonces yo cité el domingo para un entrenamiento, pero más que nada para ver quién estaba lesionado. Y los jugadores me dijeron, Ángel, mañana es el Día de la Madre. Y yo dije, bueno, entonces el entrenamiento es voluntario. El que quiera venir, que venga y el que no, no. No faltó ni uno. Fueron todos. Y son cosas que te dan la seguridad de que vas a pelear hasta el último momento y que tenés todas las cartas para ganar. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Con Ángel, y hablábamos del tema de la película, del libro, sobre esta apertura. Y se acuerda que el día del último partido contra Melgar, que ganamos 5-2, en el último ya 4-2. 4-2, perdón, ya la gente estaba celebrando en el estadio Sí, sí. y le cobran un penal a Alianza en el último minuto y nos empatan en puntos y tuvimos que ir a la final, ¿no? Y eso hace más Sí, mítico ese campeonato. claro, claro. Claro, porque yo no quería escuchar la radio, yo no quería saber nada del campeonato de Alianza, ¿no? Pero ahí vi que empezaron a juntarse los fotógrafos, que la gente cantaba, que qué sé yo, que faltaba segundos para terminar el partido, y entonces ya empezaron a gritar campeones, y yo me metí al vestuario porque me emocioné mucho y no quería que me vieran emocionado. Y al ratito entra Chemo con cara de enfadado, se saca la camiseta, y yo pregunto, ¿qué pasó? Dice, nada, que Alianza en el último suspiro empató el partido y tenemos que jugar la final. Claro, fue un palazo muy grande para todos nosotros, ¿no? Porque ya se sentían campeones. Inclusive también lo cuento porque un miembro del cuerpo técnico de Alianza dijo, ¿cómo van a salir campeones estos tipos si no saben ni escuchar la radio?
Y, bueno, pero además, un partido que jugamos en Huancayo, en el avión de vuelta, estamos ahí y yo le digo, Chemo, digo, ¿sabés lo que me gustaría? Y me dice, sí, sé, lo que nos gustaría a todos, llegar a una final y ganarle a Alianza. Y eso era lo que querían los jugadores de la U en el fondo. Porque si éramos campeones en el último partido, nos quedaba la espina de que habíamos perdido con Alianza. Igual festejábamos, ¿no? Por supuesto, pero no era completo el tema. Se dio con Alianza y se dio que le ganamos a Alianza una vez más, ¿no? Porque eso repetimos la historia de la U. Y bueno, te digo que todos esos condimentos hicieron que ese campeonato no se olvide, porque se dieron cosas de película, efectivamente. Quería comentarle qué significa para usted la U en su carrera deportiva. Significa una experiencia importantísima. He tenido muchas experiencias, buenas y malas, y esta es una experiencia especial, única, porque primero porque cuando yo llegué me decían que eh, la U tenía una identidad futbolística distinta a lo que yo creía que tenía que ser un equipo de fútbol, que tenía más garra que juego. Y yo dije que no estaban en contradicción, que se podía jugar bien y tener garra, que fue lo que hizo este equipo. Lo que pasa es que este equipo jugaba muy bien, tenía muy buenos jugadores. En el lateral derecho teníamos a Casiete y Galiquio. En el lateral izquierdo teníamos a Leche García y a Mario Gómez. Fíjate qué jugadores, por nombrarte algunos, China Pereda, Goyo, ¿quién más? Maldonado, Chemo, el Puma, el Uno Molina. Era un equipazo. Villayonga, el Cholito Sotil, yo qué sé, y muchísimos jugadores que seguro me olvido. Bueno, ya te dije el Panaderito, el Cheta Domínguez, Ibáñez. Teníamos un equipazo. Era muy difícil perder con este equipo. Lo que pasa es que hubo convulsiones institucionales muy graves, muy serias, hasta que finalmente el equipo decidió decir, bueno, se terminó de reclamar, estamos solos, vamos a pelear. Entonces era un equipo que jugaba bien al fútbol sin ser un equipo brillante, digamos. No era lucido el equipo, no te encandilaba por los firuletes que podía ser, pero jugaba muy bien al fútbol. Porque tenía muy buenos jugadores y de mucha experiencia. Eso también, a mí me resultó un aprendizaje enorme y además una satisfacción muy grande, ¿no? De poder hacer una pequeña sociedad ajena a todo lo que nos rodeaba y poder llegar hasta el final de esa manera, ¿no? Sí, yo tengo infinidad de anécdotas. Por ejemplo, los jugadores que no estaban convocados para la final fueron por su cuenta y estábamos comiendo y vino alguien a decir, mirá, están los muchachos afuera, no lo dejan entrar porque dice que no hay comida. Se levantaron todos, entraron todos, por supuesto. Pero vos te das cuenta, es decir, muchachos que no estaban convocados, fueron todos a Trujillo en coche, no sé en qué habrán ido, a estar con sus compañeros. Bueno, eso para mí fue emocionante. Todo lo que he vivido fue emocionante y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y don Ángel, ya yendo al tema del libro, ¿qué libro recuerda usted de Vargas Llosa? Yo he leído de Vargas Llosa, mira, para empezar, que mi memoria es espantosa. Eh, La tía Julia y el escribidor, por ejemplo. Ese es un libro que recuerdo de Vargas Llosa. Leí otros, pero te cuento una anécdota. Una vez yo generalmente leo dos libros a la vez. Uno de novela o cuentos y otro de ensayos políticos o sociales. A la mañana, cuando estoy más con las luces prendidas, leo el ensayo y a la tarde me relajo y leo la novela. Bueno, entonces me hacen una entrevista parecida a la tuya y me dicen, Ángel, ¿qué libro estás leyendo? Yo no me acordaba de ningún título. Entonces estaba mi mujer caminando por ahí y le dije, le señalé un par de libros, me dio un par de libros, dije este libro cualquiera, porque no me acordaba el título. Yo no me acuerdo el título de las películas porque no presto atención,
ni me acuerdo el título de los libros. Me acordé ahora de ese libro, pero hay otra novela que también es maravillosa, pero no estoy seguro si es de Bryce Echenique, que también he leído mucho de Bryce Echenique, que es maravilloso. Pero bueno, he leído varias cosas de Vargas Llosa, maravillosas. Para mí es un escritor de los grandes. Bueno, no hace falta que lo diga yo, pero a mí me resulta muy gratificante leerlo, a pesar de que no comparto ni una letra de su ideología política. Y lo mismo me pasaba con Borges. Yo con Borges tampoco tenía ninguna afinidad política, al contrario, era todo lo opuesto. Ahora, claro, cuando vos te pones a leer a Borges o te pones a leer a Vargas Llosa, es otra historia. La política queda de lado. Justo eso me dijo Osmar, me dijo, le preguntamos a Ángel sobre Vargas Llosa por el tema del tema político, ¿no? De la ideología política, porque como dice, pues son totalmente opuestos, ¿no? Quiero invitar a todos a la Feria del Libro de Lima el domingo 3 de agosto a las 8 de la noche, porque se va a presentar el libro La literatura del fútbol. Y es un momento muy especial que seguramente les va a agradar muchísimo compartirlo. Muchísimas gracias, don Ángel. En verdad ha sido un honor esta entrevista. Y como le Bueno, digo, ahí ya nos vamos comunicando para poder mandarle el libro. Yo ya he escrito 4 libros de la U, o sea que se los voy a mandar todo para que los pueda ah, leer. muy bien, En, muy en bien. uno tengo una crónica de Ibáñez, ¿no? Y cuento la temporada del 2002 con detalles, o sea que le va a Oh, gustar qué bien, mucho. qué bien. Muy bien. Te agradezco mucho, les agradezco haberme llamado y bueno, y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Un honor.